¿Sabías que a partir de agosto de este año los compradores de casa serán responsables del pago al agente inmobiliario Realtor que los represente? El reciente acuerdo de la ANAR podría cambiar la forma en que los compradores y vendedores pagan a sus agentes. Esta actualización del mercado es sumamente importante porque afecta por completo la manera como compras bienes raíces. Y aunque todas las partes involucradas en el proceso se verán afectadas, el vendedor de una casa, el agente de bienes raíces, el comprador de una casa, en este video quiero enfocarme en los cambios para el que, en mi opinión, será el más afectado, por no decir el único que pagará los platos rotos, como se dice en mi país, el comprador de casa. Te daré todos los detalles que necesitas saber de estos cambios, cómo puedes prepararte y cómo puedes ajustarte. Así que, empecemos. A lo mejor muchos de ustedes habrán escuchado o estarán aburridos de oír a muchos realtors hablar en redes sociales sobre el acuerdo de NAR y las responsabilidades de nosotros como realtors, lo cual estoy convencida son muy importantes y será tema de otro video. O algunos comentarios de personas diciendo que ganamos mucho, que no hacemos nada, etcétera, y que merecemos todos estos cambios. Este video no es para justificar ningún servicio ni cambiar ninguna opinión, sino para educar a mi gente, los compradores de casa, para que tomen decisiones acertadas en el futuro. Entonces, si me permiten, para que todos estemos en la misma página y para mejor comprensión de los cambios, veremos brevemente qué dice el reciente acuerdo de la ANAR, Asociación Nacional de Realtors, a la que pertenecemos y cuyas reglas nos rigen, sin entrar en detalles del por qué o cómo sucedió, bla, 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 porque es pasado, ya sucedió y no va a cambiar lo decidido. Me basaré en un reciente artículo del Wall Street Journal para darle el mismo orden al tema, repito, con mi enfoque solamente en el comprador de casa. Si alguna vez has comprado o vendido una casa, probablemente hayas llamado a un agente de bienes raíces. De hecho, casi 9 de cada 10 compradores de viviendas obtuvieron ayuda profesional para comprar sus propiedades en el 2023. Según la última encuesta de la ANAR, las 3 razones más importantes fueron para ayudar a encontrar la casa adecuada para comprar, ayudar a negociar los términos de la venta y ayudar con el papeleo. Yo lo resumiría con las palabras que dijo mi cliente. Para comprar una casa no sabe por dónde comenzar. Pero, ¿cuánto cuestan sus servicios? ¿Cómo se paga a los agentes inmobiliarios actualmente? Saber cómo funcionan las comisiones es muy importante para entender los cambios que entrarán en vigencia en agosto. Para aquellas personas que todavía no hayan comprado casa en Estados Unidos, en una transacción de compra-venta, generalmente se trabajan con agentes inmobiliarios quienes reciben un pago llamado comisión y generalmente es un porcentaje sobre el precio de la propiedad vendida, la cual en su totalidad es fijada y pagada por el vendedor de la casa. Esta comisión se divide entre el agente que representa al vendedor y el agente que representa al comprador. Los críticos han dicho durante años que esta estructura limita la competencia, carece de transparencia e infla artificialmente tanto las comisiones como los precios de la vivienda. Veamos cómo funciona el pago de un agente inmobiliario con un ejemplo. Existe un propietario de casa que decide ponerla a la venta. Digamos que no conoce a ningún realtor y decide entrevistar varios agentes quienes, como cualquier tipo de servicio, presentarán su propuesta de trabajo. Este propietario escoge un realtor quien le hará un análisis comparativo de mercado y sugerirá el precio en base a un estudio que, por cierto, requiere de mucha experiencia y conocimiento para ser asertivo. Presentará también los diferentes escenarios de precios, los gastos del vendedor, que incluye obviamente la comisión de los agentes inmobiliarios y su neto a recibir cuando la ven. El vendedor decide con base a este análisis a qué precio saldrá la casa listada. El agente del vendedor prepara un contrato generalmente de exclusividad para listar la casa a ese precio y dentro de los términos de este contrato está la comisión total a pagar al broker A, oficina de corretaje con quien este agente está afiliado. Porque la comisión no se paga al agente, sino al broker, quien pagará al agente el porcentaje de esta comisión que entre los dos hayan acordado. Digamos entonces que el precio de lista es de $600,000 y que la comisión total que el vendedor ha acordado pagar al broker A es del 5%. No calculamos cifras todavía porque no sabemos cuál será el precio de venta. Entonces, el agente dice de ese 5%, la mitad, 2.5%, será para compensar al broker B, cuyo agente me presente al comprador y así queda en el contrato por escrito y aprobado por el vendedor.
Estos porcentajes de comisión y cuánto decido compensar no están escritos en ningún lugar ni son obligatorios, así que puede ser cualquier porcentaje y cualquier participación, pero lo normal en el mercado ha sido esto. El agente del vendedor pone todos los datos de la propiedad en el MLS, Sistema de Listados Múltiples, a quien tiene acceso todos los realtos para promover la propiedad. Vale la pena aprovechar para decirles que este sistema MLS, o sea, nosotros somos los que le damos permiso a Zillow, Realtor.com, Trulia, Redfin para publicar y promocionar nuestros listados para coger el negocio. Ok, pongan atención a esta parte que fue una de las que cambió. En el MLS, el agente del vendedor publica en esta parte que es visible solo para los realtors cuánto es la comisión para el agente del vendedor y cuánto para el agente del comprador. Digamos entonces que el agente del comprador pidió una cita para mostrar la casa al agente del vendedor y fueron a verla con su comprador. Abrió la puerta después de haber visto muchas casas y esta le encantó. Ponle oferta, por favor, le dice el comprador. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto ofrecemos? Etcétera. Y digamos que el comprador está de acuerdo con la oferta que va a pasar y ofrece $590,000. Enviamos la oferta y ha sido aceptado, entre otras, con otras condiciones que se han puesto en la oferta y el cierre es en 30 días. Viene entonces todo el proceso que tiene que hacer el comprador para la aprobación de su préstamo, inspección, etc. Y ya estamos listos para cerrar, o sea, para que el comprador reciba sus llaves y el vendedor su dinero. La compañía de títulos se encarga de descontar del total pagado por el comprador los gastos del vendedor, incluyendo el pago de comisiones. El broker A recibe $14,750 y el broker B recibe $14,750 según lo acordado. Así es como funciona hoy en día. ¿Cuáles son los cambios principales que afectan al comprador en el acuerdo de la NAR en el 2024? Primero, se prohíbe la publicación en el MLS que el agente del vendedor hace sobre las divisiones de la comisión que se pagará a él como agente del vendedor y al agente del comprador. Quiere decir que ahora no sabremos la comisión que el vendedor ha acordado pagar a su agente inmobiliario y no hay una comisión visible establecida que el vendedor acuerda pagar o compensar al agente del comprador si la hay. Segundo, los compradores elegirán al agente que quiere que los representen y negociarán con este la comisión o tarifa que pagarán por este servicio. Este acuerdo debe quedar por escrito en una forma que se llama Buyer Broker Exclusive Agreement, acuerdo de exclusividad del corredor y comprador. Tercero, los compradores no podrán recorrer la casas que les gustaría ver para escoger cuál van a comprar sin antes haber firmado este acuerdo. Ahondemos en las implicaciones y soluciones de estos tres cambios. A partir de agosto, el pago al agente del comprador será responsabilidad del comprador. Es un gasto más del comprador que se tendrá que incluir dentro de sus pagos de cierre. Esta comisión podrá ser negociada dentro de la oferta de compra que el comprador hace al vendedor y el vendedor podrá acceder a contribuir con la totalidad de estos gastos o parcialmente. En la actualidad, dependiendo si estamos en un mercado de compradores o de vendedores, para los que no sepan qué significa esto, los invito a ver esta corta explicación en mi video. Los vendedores estarán abiertos a dar incentivos para vender su casa más rápido y esto incluye la contribución para el pago de los gastos de cierre del comprador. Así que ahora se deberá incluir también la comisión o tarifa que el comprador haya acordado pagarle a su agente. Algunos primeros compradores sabrán que cuando la compra es financiada con un préstamo FHA, por ejemplo, el banco limita estas contribuciones así. La contribución del vendedor para el pago de gastos de cierre no podrá exceder el 3% del valor de compra. Esto trajo mucha preocupación con este nuevo acuerdo porque si incluyes ahora, para colmo, el pago de las comisiones del agente del comprador, limitaría lo que se daba para los otros gastos que siguen siendo iguales para el comprador. Actualmente, el total estimado de esos gastos puede ser del 4% del precio de venta. Pero Fannie Mae y Freddie Mac, que son las entidades que regulan los préstamos a primeros compradores, sacó un aviso diciendo que si el vendedor decide pagar por la representación del agente del comprador, esos costos no contarán entre los límites de contribución, 3% en este caso, del comprador. Eso fue un alivio. Veamos este cambio en el ejemplo de pago de comisiones, el lado del comprador, que es el que nos interesa de ahora en adelante. Esta vez,
Antes de ver la casa, el comprador acordó con su agente una tarifa del 2.5%, por poner el mismo porcentaje de nuestro ejemplo anterior, pues esto ya dependerá de la negociación de cada comprador con el agente que escoja. El comprador ofrece un precio de compra a esta casa que le gustó de $590,000. La cuota inicial, 3.5% para un préstamo FHA, $20,650. Los gastos de cierre del comprador, 4%, serían $23,600. La comisión para la agente acordada, 2.5%, serían $14,750. Total efectivo que el comprador tendrá que poner el día del cierre serían $59,000. Estos son los números que la agente del comprador y el comprador deben hacer antes de poner una oferta. Entonces el comprador en su oferta al vendedor le pide contribución para gastos de cierre 3%, que es el límite, $17,700. Contribución para el pago de comisión del agente del comprador, $14,750. El vendedor contraofrece y dice, yo te doy el 3% de contribución para gastos, $17,700, pero solo contribuyo con el 1.5% para las comisiones, $8,850. Aquí me detengo, pues es un cambio e implicación importante. La diferencia entre la comisión acordada cuando firmaste el acuerdo con el comprador, en este caso 2.5%, y la que aceptó el vendedor contribuirte 1.5%, que en este caso la diferencia es $5,900, el comprador la tiene que sacar de su bolsillo y pagarla con todos sus gastos el día del cierre. Por eso, ojo, es muy importante, señor comprador, saber negociar y tener muy claro cuánto dinero le costará el servicio. Pero además debe fijarse muy bien en las habilidades de negociación y conocimiento del mercado que tiene la gente que vas a contratar. Si antes no lo hacías, ahora lo vas a tener que hacer. Ya no es solo el que te abre la puerta de la casa que encontraste en Zillow, Trulia o bueno, cualquiera que sea la manera que contactes a la gente y lo encuentres. Por eso haré un video aparte para explicar solamente ese acuerdo que ahora es obligatorio que firmes y una forma alternativa para darle la vuelta a esto. Para terminar el ejemplo, si el comprador acepta la contraoferta, ahora tendría que tener en efectivo el día del cierre, cuota inicial 3.5% para un préstamo FHA. $20,650. Gastos de cierre del comprador 1%, $5,900, pues el vendedor me dio el 3%. Comisión para la agente 1% igual a $5,900. El total $32,450 que tienes que llevar al cierre. En conclusión, todavía no está claro cómo se jugarán estas reglas sobre el terreno, pero podrían conducir a un cambio importante en la forma en que se paga a los agentes inmobiliarios y quién utiliza a un agente. Lo que sí casi estamos seguros es que si este acuerdo se hizo para beneficiar al comprador porque ahora el vendedor, al no pagar las dos comisiones, va a bajar los precios, ¿ustedes creen que los vendedores van a perder la oportunidad de tener más utilidad para ellos? Les dejo ese pensamiento. Yo estoy convencida que nosotros los agentes de compradores sí ayudamos mucho en el proceso de compra. Somos una parte muy valiosa en los aportes de nuestro conocimiento, negociación, manejo de contratos, inspecciones, protección de los derechos del comprador. Nos preparamos, estudiamos, nos actualizamos. Sí, como en todo campo, hay buenos, regulares, malos, honestos, deshonestos, etc. Pero igual, es una discusión que no voy a tener ni a tratar de convencer a nadie. Ya veremos a dónde nos llevan todos estos cambios. Espero que este video les haya sido educativo como ha sido mi intención y si les parece de utilidad, no olviden suscribirse a mi canal, compartan y dale like. Hasta pronto.